Muy buena tarde, nuevamente aquí a la distancia, saludando a todos ustedes que nos hacen el favor nuevamente de estarnos escuchando. En estos días que todavía estamos dentro de nuestras obligaciones como personas, como ciudadanos, evitando que tengamos contagios o contagiemos, vamos a continuar con una sana distancia, y a distancia también estaremos comentando con ustedes acerca de temas. Como hemos estado viendo constantemente, en la actualidad la ortodoncia en muchas ocasiones se nos olvida los conceptos preventivos e interceptivos que nosotros debemos de estar manejando. Siento yo que con estas situaciones podríamos, al manejar la ortodoncia interceptiva o preventiva, podríamos evitar en muchas situaciones, en muchos casos de nuestra población infantil, que pudiéramos necesitar de realizar extracciones o expansiones demasiado extensas para poder llevar a los dientes a sus posiciones y a sus arcadas y correlacionarlas con sus antagonistas. Por eso el día de hoy vamos a tratar el tema de vía eruptiva anormal, tratamiento ortodóntico. Esperemos en tiempos poder terminar el tema el día de hoy, y si no, veremos nosotros la posibilidad de hacer un segundo programa para poder terminar la forma que me gustaría comentarles con ustedes estos conceptos. Muy bien. Entonces, veremos nosotros que la vía eruptiva, para nosotros, lo que es la erupción dentaria, nos puede causar en muchas ocasiones situaciones de retención dentaria. Esta retención dentaria nosotros podemos estarla ubicando desde distintos puntos de vista, pero desde el punto de vista de la patogénesis, estaremos viendo que estas retenciones dentarias pueden producirnos bastantes situaciones adversas a lo que serían las relaciones dentarias y los dientes estos mismos retenidos a estos mismos dientes contiguos a ellos. Ejemplos de esta patogénesis o problemas que pueda presentar este tipo de situaciones serán falta de desarrollo de tejido óseo, debido a que nosotros sabemos que toda erupción va a provocar lo que sería el arrastre óseo, el incremento de proceso alveolar. Al no tener nosotros una vía eruptiva normal, podríamos nosotros entonces estar provocando esa falta de desarrollo de tejido óseo. Desplazamientos de tejido óseo es la misma situación, en donde nosotros en muchas situaciones de posiciones radiculares van a tener un efecto sobre las tablas externas vestibulares. En este caso, si ponemos un ejemplo del canino superior, veremos que gracias al volumen que tiene la raíz del canino superior, nos va a dar forma a lo que sería el factor que eleve un poco más la tabla externa de la zona del canino superior y nos dé entonces una forma más agrandada de esa área y nos dé un volumen labial en donde tengamos un mejor equilibrio de los tejidos blandos. También entonces estamos viendo lo muy importante, yo creo que es lo que nosotros más vemos dentro de lo que serían las retenciones dentarias, los daños a dientes adjuntos o a otras estructuras. Es muy común que los caninos retenidos provoquen, sobre todo los superiores, provoquen la relación de pérdida radicular en muchos casos puede ser el lateral contiguo a él, o en otras situaciones puede ser central, o en algunos casos
no raros, pero sí menos frecuentes, podría ser también la pérdida radicular del lateral y hasta del central del mismo lado del canino retenido. Apiñamiento del arco dental, porque al no erupcionar en sus posiciones, entonces se acortan nuestros arcos dentales, ya sea superior o inferior, y esto va a provocar entonces una falta de espacio y podemos nosotros entonces provocar apiñamientos del arco dental. Lo mismo serán los colapsos del arco dental. Al no estar dentro de la arcada dentaria, los dientes posteriores podrán migrar hacia la parte mesial y eso provoque entonces un colapso de la parte de los dientes posteriores de esa área y tengamos nosotros una disminución del diámetro intermolar o interpremolar de esas zonas. Y de igual manera, al nosotros no tener la erupción del diente y tengamos la posición en ese espacio, podemos nosotros provocar el colapso también de los segmentos anteriores por la falta de la continuidad de las posiciones de nuestros dientes. Por último, y no por esto menos importante, el hecho de que pueden provocar todos los dientes retenidos problemas como quistes o tumores en general. Entonces es importante que tengamos nosotros el panorama tan amplio de qué puede provocar los dientes que están retenidos dentro de las características, ya sea en el aspecto esqueletal, en el aspecto óseo, en el maxilar superior o en la mandíbula, o con respecto a los dientes contiguos a estos dientes retenidos. También en el hecho de que tengamos nosotros estas retenciones dentarias, nosotros la importancia que le debemos de dar a estos dientes retenidos estará dada por la incidencia de ellos en la presencia de la falta de la posición en la cavidad oral de estos dientes. Y entonces, en primera instancia, como sabemos nosotros, tenemos a los terceros molares inferiores que dependiendo de las casuísticas, pero por lo general se dice que hasta un 35% de estos dientes pueden quedar retenidos dentro de lo que sería la mandíbula. En segunda instancia, de mayor cantidad de veces que quedan retenidos dientes serían los caninos superiores, llegando hasta un 34% de situaciones esa retención de caninos superiores. Posteriormente tenemos entonces los segundos premolares inferiores, un 5%, incisivos centrales superiores también es una situación donde debemos tomar en cuenta porque es donde podemos nosotros observar clínicamente que probablemente estén retenidos o puedan ser situaciones de retención esos centrales superiores y sucede desde el punto de vista casuístico que tengamos hasta un 4% de las ocasiones que se presente esta retención de los centrales superiores. Normalmente es 1, normalmente. Terceros molares superiores llega a haber hasta al 9% de ocasiones que puedan quedar retenidos. Los caninos inferiores disminuye la relación con respecto a los caninos superiores y en los caninos inferiores no es tan común, en este caso será un 4%, y seguido a esto serían los primeros o los segundos molares, tanto superiores como inferiores, estarían en menos del 1%, entre el 4 y el 0.4 y el 0.5% de las ocasiones puedan quedar retenidos, y los incisivos inferiores también entre el 0.5 y el 0.8% pueden quedar retenidos. Este cuadro nos puede estar evaluando definitivamente la importancia que debemos nosotros de darle a las retenciones dentales.
Y esto, entonces, lo que puede provocar, como hace un momento estábamos comentando desde el punto de vista patogénesis de las retenciones dentarias, modificaciones de las posiciones de los arcos, modificaciones en sus relaciones internas del arco, intraarcos, unas relaciones también que se pueden modificar y tener malas relaciones intermaxilares, intramaxilares, y entonces también podemos nosotros tener problemas desde el punto de vista neuromuscular con este tipo de retenciones. El hecho de que tengamos nosotros iniciando esta plática con esta introducción breve, pero quiero ser enfático de la importancia que tienen las retenciones dentarias en el desarrollo de la dentición permanente en nuestros pacientes, es para darle cabida a la importancia que nosotros debemos de darle al tratamiento interceptivo o preventivo de las vías eruptivas de nuestros dientes permanentes con respecto a la dentición temporal. Si nosotros pudiéramos abarcar tratamientos preventivos o interceptivos, insisto, podríamos evitar toda esta grupo de problemas patológicos que pueden provocar estos dientes retenidos en nuestras cavidades orales. Bien, volvemos a retomar el tema del día de hoy, que es vía eruptiva normal, tratamiento ortodóntico. Muchos de nosotros podremos estar diciendo el día de hoy, bueno, ¿y cómo podremos nosotros, si no podemos colocar aparatología dentro de lo que serían los dientes en vías de erupción? Por eso mismo, la importancia para nosotros, el de estar observando desde el punto de vista clínico y en ocasiones, la mayoría de ellas también, radiográfico, la relación que está guardando esas vías eruptivas de nuestros dientes y de esta manera tratar de evitar que la vía eruptiva continúe, esa vía eruptiva normal continúe y vaya a provocar entonces la retención del diente y a la vez poder provocar problemas como habíamos hace un momento comentado, que puede estar relacionado con los dientes que están vecinos a ellos mismos o sobre las estructuras esqueletales. Por eso mismo, estamos nosotros tocando el tratamiento interceptivo a la retención dentaria. Es para mí importante porque desde el punto de vista de aspectos casuísticos y problemática de la cavidad oral, sabemos nosotros que ya la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana o nuestras mismas instancias de salud, sabemos nosotros que el aspecto de la maloclusión se presenta en un alto número de personas o de habitantes en un país. En este caso, es el tercer problema más frecuente que se está presentando dentro de los problemas en general de la cavidad oral. El hecho aquí es de que al tener nosotros falta de formación, de educación dental y de formación dental y de cuidados de la misma cavidad oral, tenemos nosotros la problemática de que pueda presentarse entonces un aumento de estas situaciones. De ahí mismo que sería bueno instituir una mayor situación de enseñanza, de educación de las situaciones de la cavidad oral a nuestra población y de esa manera también evitar en muchas situaciones de una forma tan simple para poder nosotros reubicar o ubicar de una forma normal a los dientes permanentes dentro de las arcadas basales de nuestros pacientes.
De ahí mismo entonces viene el tratamiento interceptivo a la retención dentaria. ¿Y qué es lo que nosotros o yo les puedo estar comentando de importante para nosotros este tratamiento y qué podemos nosotros realizar? Ya sea el especialista en ortodoncia, el odontopediatra y en estos casos muy importante el odontólogo de práctica general, que es normalmente el primero en que puede estar observando este tipo de vías eruptivas anormales. Esto es, en primera instancia, es muy común que tengamos nosotros, hace un momento comentábamos, problemática que presenta este tipo de retenciones dentarias. Comúnmente los caninos superiores pueden provocar este tipo de pérdida radicular, isoclasias de los laterales por la presión que ejerce tratando de llevar a una porción dentro de cavidad oral ese canino. Decíamos, es muy común que tengamos estas muestras de pérdida radicular de los laterales, pero en ocasiones también hemos visto unas pérdidas radiculares, no nada más del lateral, sino que en ocasiones, comentaba hace un segundo, podemos llegar a esa pérdida radicular también con influencia en los centrales superiores, o una situación de transposición dentaria de los mismos dientes, lo que ocasiona tengamos nosotros unas malas relaciones dentro de las arcadas dentarias. De ahí mismo que surge mi concepto de que ayudemos, que para mí, por nosotros evitar estas retenciones dentarias es más fácil que corregir ya instancias como la que en este caso de la imagen que ustedes ven del canino superior retenido que provocó pérdida importante de la raíz del lateral. Por eso, manteniendo este concepto de que es más fácil el interceptar o el prevenir este tipo de situaciones, para nosotros debemos de llevar una metodología en donde para poder atacar este problema será importante el que conozcamos nosotros parte de lo que es normalmente lo que manejamos nosotros en la clínica en denticiones mixtas. Y esto sería conocer la cronología de la erupción dental permanente. Entonces, estamos observando la imagen en estos momentos. Es una dentición primaria temporal. Le tomé esta radiografía a un paciente que presentaba problemas de mordida cruzada anterior y con una información en donde la carga genética era importante. De ahí mismo que esto es parte de los estudios que nosotros mandamos a tomarle a nuestro paciente y nos sirve en esta ocasión para poder comentar con ustedes las características acerca de la cronología de la erupción de la dentición permanente. Sabemos nosotros que normalmente los dientes inferiores preceden la aparición en boca a los dientes superiores. Esto es, en estos casos, normalmente, más o menos entre 4 y 6 meses son los tiempos aproximados en donde precede la erupción del diente inferior a su homólogo del superior. Este es un dato importante para nosotros porque podemos nosotros estar viendo, observando clínicamente que nuestro paciente pueda tener presente ya algún diente y lo primero que podríamos nosotros estar preguntando a los padres de nuestros pacientes es aproximadamente la edad en que aparecieron los dientes ya permanentes.
O muy importante, por ejemplo, en estos casos, en donde sabemos nosotros que aproximadamente, como estamos viendo en estos momentos, la aparición de los dientes permanentes en una dentición mixta temprana serían los incisivos inferiores. Más o menos tenemos en nuestra población entre los 5,5 y 6 años y medio que puedan estar apareciendo los incisivos centrales superiores. Bien, si tomamos nosotros en cuenta las fechas que estamos nosotros considerando, es un año aproximadamente de elasticidad que le damos a la aparición de los incisivos inferiores, perdón, podemos nosotros, como primer dato clínico, el que si nuestro paciente llegase a la consulta y tuviese una edad mayor a los 7 años y por eso la preocupación de los padres de que todavía no pueden aparecer ninguno de los dientes, entonces debemos estar considerando que también en ocasiones puede estar ligeramente retrasada la erupción de la dentición permanente. Un dato clínico que yo utilizo antes de tomar algún otro factor o elemento diagnóstico que podemos nosotros contar en la actualidad será interrogar a los padres si es que ellos recuerdan aproximadamente a qué edad aparecieron los dientes temporales. Porque si sabemos nosotros que aproximadamente entre los 5 y 6 meses de haber nacido el bebé, aparecen los dientes incisivos inferiores, pero en ocasiones nos pueden estar remitiendo los padres que puede ser que hasta los 8 meses hayan erupcionado los primeros dientes inferiores en cavidad oral. Este mes y medio, 2 meses de diferencia en aparición en cavidad oral, nos pueden entonces remitir a una información clínica en donde podemos nosotros considerar que tengamos un retraso en la erupción de la dentición permanente. Insisto, estoy hablando desde el punto de vista clínico. Esto es un dato que podríamos nosotros tomar en cuenta. Bien, entonces vemos que los dientes incisivos inferiores aparecen entre los 6 y 7 años, es un promedio, y los superiores entre los 7 y 8 años de edad. Los laterales entre los 7 y 8 años de inferiores y entre los 8 y 9 años de los superiores. Después, los caninos inferiores, dependiendo, normalmente también en las niñas aparecen un poco antes que en los niños. Entonces, tenemos entre los 9 y 10 años pueden estar apareciendo los caninos inferiores y los caninos superiores entre los 10 y 12 años, dependiendo si son niños o niñas. También insistimos, dependiendo en la edad dentaria que esté presentando nuestro paciente o nuestra pacientita. Aquí voy a hago un hincapié sobre todo en la erupción de los caninos por las características que nos pueden estar manifestando dentro de la patogénesis que pueda provocar este tipo de la erupción anormal de nuestros caninos, sobre todo los caninos superiores. En la actualidad he observado que muchos niños a temprana edad ya presentan aparatología fija, en donde sabemos nosotros que si ya sabemos que es entre los 9 y 10 años de edad que aparecen los caninos inferiores y entre los 10 y 12 años de edad los caninos superiores, a temprana edad estamos viendo que a los 9 años muy probablemente en algunos casos ya esté yo observando
aparatología fija para poder estar corrigiendo ciertas características de malposiciones de estos dientes. Yo lo que estaría comentando en esos momentos es de que tengamos nosotros, antes de colocar aparatología fija o cualquier dento alveolar, para que podamos estar observando primeramente el grado de formación radicular que tengamos nosotros en nuestros incisivos superiores. Y si tuviésemos una ortopantomografía, una radiografía panorámica, tendríamos una visión más amplia sobre las relaciones que están guardando el canino superior, las vías eruptivas que se está presentando en nuestros dientes, en particular estamos hablando de los caninos, y la relación que tenga con la posición con respecto a las raíces de los laterales superiores. Esto es un factor para mí importante porque muchos de los casos, como sabemos bien, la presión de los caninos en las vías eruptivas de los mismos provocan la modificación de la posición de los laterales y entonces su eje longitudinal del lateral se va a ver afectado y va entonces a provocar la inclinación coronal hacia distal de nuestros laterales, provocada por la presión que está ejerciendo los caninos sobre lo que serían las raíces, lo que el doctor Baume llamaba la época del patito feo, en donde tenemos nosotros diastemata en los dientes superiores. Para mí es importante que desde el punto de vista tanto clínico como radiográfico observemos esas relaciones de los caninos sobre los laterales, en este caso en particular los superiores, porque dos situaciones o tres probablemente se pueden estar presentando. Primera, si nosotros estamos colocando fuerzas en donde no tenemos un buen control en los dientes laterales y sobre todo que apenas estén formando el tercio medio o continúe la apexificación en el tercio apical de nuestros laterales, podemos nosotros al aplicar esas fuerzas provocar un posible cierre temprano de ese ápice y provocar en un futuro entonces una raíz con una dimensión longitudinal más corta. Ese es uno de los problemas que podemos estar provocando. Otra situación es, al estar nosotros moviendo a nuestro diente lateral a una mejor posición, provocando un cierre del diastema que se presentaba por la posición de la fuerza que está ejerciendo el canino sobre el lateral, podemos nosotros entonces provocar que la raíz del lateral ejerza más presión sobre la corona, sobre la bolsa quística que recubre a nuestros caninos, provocando entonces una mayor fuerza sobre esas zonas y de esa manera también sea un factor importante con la cual se presente en un futuro una resorción radicular parietal de nuestras raíces. O que podamos nosotros modificar las vías eruptivas también de los caninos. Es por eso, como tercer punto importante, es por eso que para mí, siempre que estamos hablando de conceptos en dentición mixta, hago mucho énfasis y recalco mucho estas relaciones entre los dientes que están erupcionando y los dientes ya erupcionados en cavidad oral. Posterior a esta situación, entonces, tenemos a los primeros premolares. Los inferiores normalmente están entre los 10 y 12 años, insisto, dependiendo si son niñas o niños, y en los superiores entre los 10 y 11 años. Segundo premolar,
11, 12 años entre los superiores, y aquí hay un error. Los superiores es de 11 a 12 años y los inferiores normalmente aparecen un poco después, ligeramente después de los premolares inferiores. El primer molar, sabemos nosotros, es el primer molar inferior, el primer diente en aparecer en cavidad oral permanente y inferior, y posteriormente a eso tenemos, les decía, 6 meses de diferencia, puede estar apareciendo el primer molar superior. El segundo molar, entonces, lo tenemos nosotros más o menos entre 11 y 13 años el inferior, y entre los 12 y 13 años el superior. Para nosotros es importante saber la cronología de la erupción, cuándo más o menos aparece, para poder tomar en cuenta si es que existe o un retraso o un adelanto en la presión de los dientes. Un ejemplo de un adelanto en la aparición de los dientes en cavidad oral de los permanentes será aquel, es muy común que los segundos molares o los primeros molares inferiores presenten caries extensas en nuestra población, que tiene menos formación de conocimientos de cuidados dentales, y tengamos nosotros problemas periapicales en esos dientes temporales. Y esto provoque entonces la aparición temprana de los dientes permanentes en cavidad oral. El problema aquí es, si nosotros tenemos esa situación, evitar que perdamos la distancia que hay de la arcada dentaria, la longitud de la arcada dentaria, para de esta manera contrarrestar la problemática de que se presente una mayor falta de espacio en la dentición permanente ya completa. Es por eso que es importante que en esos momentos tengamos nosotros la posibilidad de estar colocando un mantenedor de espacios y así conservar la longitud de la arcada dentaria y, de ser posible, la forma de la arcada dentaria. Si nosotros nos dedicamos a lo que es evitar o primero corregir, pero no únicamente el ortodoncista va a utilizar la opción de corregir la maloclusión, sino que debemos, insisto, recordar de que existen otros dos rubros muy importantes en la ortodoncia, que es la ortodoncia preventiva y la ortodoncia interceptiva. Y si nosotros tenemos esta situación de mantener la forma del arco y mantener la longitud del arco, con estos dos conceptos podríamos nosotros muy probablemente evitar extracciones tempranas o pérdidas de la longitud y espacios para poder ubicar a nuestras posiciones, a nuestros dientes dentro de la cavidad oral. Bien. Hemos visto entonces la importancia, aparentemente le damos importancia porque estamos nosotros dentro de nuestra historia clínica, estamos nosotros inscribiendo qué dientes presentes en la dentición temporal tenemos y estos aspectos clínicos. Pero desde el punto de vista de un tratamiento interceptivo ortodóntico, para evitar problemas futuros dentro de lo que sería una vía eruptiva normal, sería normal que para nosotros, siendo cirujanos dentistas, recordemos aproximadamente la época de aparición de nuestros dientes en boca. Pero también es básico también como conceptos que debemos nosotros estar manejando, el saber la secuencia de erupción de nuestros dientes permanentes.
Si nosotros ya ubicamos entonces que los dientes inferiores normalmente van a preceder la erupción a los dientes superiores, aproximadamente unos 6 meses, los dientes homólogos. Ahora bien, es muy importante para nosotros también saber cuál es la secuencia de erupción de la dentición permanente, porque en estos casos debemos de estar considerando que la longitud que tenemos nosotros de la base apical que le llamamos nosotros, que sería lo referente a la distancia que va de distal del segundo molar temporal a distal del segundo molar opuesto, ya sea en la parte superior o en la inferior, esta distancia a nivel del proceso alveolar, a nivel de la base apical que le llamamos nosotros, ya no se van a modificar a partir de los 4 o 5 años de edad, dependiendo, insistimos nuevamente, sobre si son niñas o si son niños. Las niñas, como ustedes bien lo saben, adelantan ligeramente el desarrollo y el crecimiento con respecto a los niños. Y si ya conocemos nosotros que no va a haber modificación en esa distancia de su base apical, es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta lo que es mantener la longitud del arco dental, tanto superior como inferior, en la dentición mixta, para de esa manera tener el espacio suficiente y poder ubicar a nuestros dientes permanentes en esas instancias. Hace un momento comentábamos que en ocasiones, muy frecuentemente, esas ocasiones, los estoy refiriendo muy frecuentemente, en nuestra población vamos a encontrar pérdida temprana del primero o segundo molar temporal, y en este caso más importante, el inferior, me refiero más importante porque la diferencia entre el diámetro mesiodistal, como bien lo saben ustedes, entre lo que es el segundo molar temporal inferior contra el segundo premolar inferior, es aproximadamente entre 1,5 milímetros y 1,8 milímetros de diferencias en milímetros. Esto, según Moyers, para nosotros es importante porque esta diferencia de espacio nos va a permitir el que podamos nosotros ubicar a las diferencias que va a existir entre los diámetros mesiodistales de nuestros segmentos anteriores, que serán definitivamente mayores que los dientes temporales. Por eso mismo, si yo pierdo tempranamente, bueno, mi paciente pierde tempranamente un segundo molar temporal inferior, es importantísimo el que coloquemos nosotros un mantenedor de espacio. Esos son para muchos de nuestros colegas son conceptos básicos, pero también son muchas ocasiones las que se olvidan en estos conceptos y los dejamos entonces perder la dimensión por la migración mesial, y conforme pasa el tiempo entonces los segundos molares permanentes también se irán reubicando y de esa manera será más complejo el que tengamos la posibilidad de atención y poder recuperar ese espacio. Muy bien, entonces dentro de lo que es la secuencia de erupción dental, recordemos un poco estas situaciones. Insistimos, las niñas se adelantan ligeramente a los niños en la erupción dentaria. Bien, tenemos nosotros que en la erupción, la secuencia de erupción de nuestros dientes, entre un 65 y un 70% de las ocasiones tendremos que en el maxilar inferior, los dientes inferiores, serán el primer diente en aparecer permanente, será el primer molar inferior. Estamos hablando de inferiores, el primer molar inferior. Posterior a este estará erupcionando el incisivo central, después el incisivo lateral,
Posterior a este incisivo lateral estará erupcionando el canino, después el primer premolar, el segundo premolar y posteriormente el segundo molar y por último, si es que existe el espacio, el tercer molar. En la arcada superior tendremos entonces la secuencia de erupción del primer molar superior, después vendrá el incisivo central, después el incisivo lateral, vendrá después el primer premolar superior, luego el canino superior, posteriormente será el segundo premolar y hasta al final será el segundo molar y el tercer molar. Esta es la secuencia de erupción tanto en niñas como en niños. Pero va a haber ligera variación en la edad que aparezcan en cavidad oral entre niñas y niños. E insisto, las niñas van a aparecer ligeramente antes que los niños. Y también hemos observado que también no aparecen a la misma edad, en el mismo momento, el lado derecho o el lado izquierdo. Normalmente van a aparecer dependiendo de los casos. En este caso, por ejemplo, habrá casuísticas en donde el primer molar inferior del lado izquierdo va a aparecer ligeramente antes que el primer molar inferior del lado derecho. Esto, mientras tengamos nosotros la arcada dentaria temporal en buenas condiciones, que no hayamos perdido dimensión en lo que se refiere a lo que son las caras proximales, mesiales y distales, y tengamos una buena relación de esas caras proximales, mantendremos nosotros el espacio suficiente para poder ubicar dentro de la arcada basal nuestros dientes. Tendremos nosotros que también recordar otros factores por los cuales tenemos nosotros oportunidad de ubicar a nuestros dientes permanentes dentro de la arcada dentaria temporal. Unos de ellos serán los espacios funcionales, que estará compensando entonces esas diferencias de diámetros mesiodistales entre los dientes temporales y los dientes permanentes. Y también la inclinación que se está presentando, las vías eruptivas de nuestros incisivos superiores normalmente son un poco más oblicuas que las posiciones que presentan los incisivos temporales en la cavidad oral, y esto va a permitir entonces un aumento en lo que sería el espacio dentro de lo que es la arcada dentaria. Bien, estos conceptos para nosotros son importantes, insistimos. Entonces, hace un momento decíamos, si nosotros tempranamente perdemos un segundo molar temporal o un primer molar temporal, es importante que mantengamos nosotros por medio de un mantenedor de espacio esa longitud del arco y evitemos nosotros pérdidas de anclaje. Pero también debemos de tomar en cuenta que en muchas ocasiones el canino inferior va a exfoliarse tempranamente debido a falta de espacio que tengamos nosotros para la erupción de nuestros incisivos inferiores. Esto puede ser provocado definitivamente por la erupción del lateral inferior, que pueda estar ejerciendo presión sobre la raíz del canino temporal de ese lado y provoque entonces la pérdida prematura de ese diente temporal. Si nosotros no mantenemos esa forma del arco y provocamos sin la tensión que se colapse nuestro arco, entonces vamos a tener que se va a cerrar el espacio que tengamos nosotros para el canino y tengamos dos situaciones. La primera, les decía hace un momento, es
evitar perder el espacio y tengamos nosotros la necesidad, el canino tenga que modificar su vía eruptiva y estar apareciendo por otra zona, normalmente es por vestibular. Y la otra situación es la pérdida, el colapso que vamos a presentar de los incisivos de esa zona. Y otro tercer factor importante es la desviación de nuestra línea media, que se va a provocar se va a cargar sobre donde el diente temporal se perdió tempranamente. Y un cuarto factor también podemos nosotros tener, si no conservamos la longitud del arco, sería el aumento de la sobremordida vertical de nuestros pacientes. Y de esta manera, entonces, se pueden estar imaginando con solamente haber pérdida temprana de un canino temporal, todos los factores que puedan modificarse en las posiciones de nuestros dientes y de las arcadas dentarias. De ahí, entonces, también la importancia, en primera instancia, para poder saber tratar a una dentición en proceso de cambios, el de mantener la longitud y la forma del arco. Muy bien, esto es lo que debemos de estar haciendo. Ojalá, insistimos, ojalá que nuestros pacientes tuvieran esta muestra en donde realmente estamos observando que existe el espacio suficiente para poder tener en esos momentos la posición. Como ustedes están observando, es un tema aparentemente común. Para mí es una situación en donde lo estoy tomando en cuenta, como estar caminando en una calle, siempre esa misma calle, y entonces ya no vemos nada nuevo y de repente estamos observando que aunque cambien algunas situaciones, no lo podemos observar. Por eso es que los invito, de ser posible, el próximo mes poder continuar con este tema que para mí es importante porque podemos evitar, insisto, futuras pérdidas prematuras o futuras pérdidas de dientes por estar tratando de ubicar a nuestros dientes permanentes dentro de las arcadas dentarias y unas buenas relaciones desde el punto de vista funcional como estético. Sin otra situación por estos momentos y estamos ya cumpliendo, esto es para nosotros algo esclavizante que es el tiempo, pero necesitamos nosotros estar sobre esos tiempos. Esperemos nosotros, insisto nuevamente, en la invitación, el que podamos nosotros estar nuevamente viéndonos el próximo mes y continuar con el tratamiento ortodóntico en los pacientes con vías eruptivas anormales, tanto en conceptos básicos como lo estamos comentando, como en conceptos clínicos que vamos a estar observando y viendo casos clínicos que podemos nosotros atender. El día de hoy únicamente me queda agradecer a ustedes la atención que tuvieron con nosotros e invitarlos que continúen tanto en estas conversaciones mensuales como invitando también y agradeciendo a Kim Page como siempre el que tenga el soporte para poder estar realizando este tipo de conversaciones. A la licenciada Diana, te agradezco muchísimo el día de hoy nuevamente, como siempre. Son ustedes muy amables. Gracias.